Derechos humanos. Sí, estoy acá estudiando o terminando una maestría, me falta la tesis, bueno, la parte más difícil. Así Puede que nada, ser si no que me haya... había Sí. presentado todavía. No, así que nada, me vine, vi, bueno, Benjamín, que el otro día creo que estaba en el Meet, me había comentado de eso y vi que justo como es, justo se cruzaban los temas que me interesan, que bueno, ahora estoy investigando sobre políticas de memoria en Alemania y en Argentina, así que nada, vine a conocer y eso, bueno, agradecido de poder estar acá. Genial. Sí, iba a decir que Buenísimo. tal vez en La Plata, en la facultad, alguna vez haya ido Julián a dar alguna charla, porque es muy asiduo de, de los espacios de la UNLP. Así que quizá en ese contexto pudo haber ocurrido. Pero bueno, habíamos armado para mí una diapositiva, tenemos una selección de textos, así que Sí, vamos a seguir como la misma rutina de siempre. sí. A ver, ahí, Ahí se ve perfecto. bueno. em, Primero entonces vamos a estar hablando un poquito de quién es Julián Axat como para dar un contexto, para entender a partir de ahí su obra. Y después sí vamos a pasar a la lectura y el comentario de algunos de los poemas que seleccionamos. Seguramente no lleguemos a hablar de todos, pero por lo menos como para eh, ver un poco de qué trata su obra y qué es lo que más o menos se plasma en los poemas. Eh, Así también empiezan a surgir inquietudes y preguntas para la próxima que va a estar acá con nosotros. Bueno, entonces, para quienes no lo conozcan o no lo conozcan tanto todavía, Julián Axat es hijo de Rodolfo Jorge Axat y Ana Inés de la Croce. Ambos son desaparecidos, desaparecieron como dice ahí, el 12 de abril de 1977. Eh, Julián no es que fue uno de los bebés apropiados, sino que los padres fueron secuestrados cuando estaban en el departamento de La Plata, que estaban la abuela, la tía. Entonces se llevan a los padres y él queda al cuidado de sus otros familiares. Entonces, desde siempre él supo cuál había sido su realidad, su identidad, qué había pasado con sus padres, eh, pero, o mejor dicho, a raíz de toda esta historia familiar, sí, siempre su vida, podemos decir, estuvo atravesada eh, por la militancia, por buscar esclarecer un poco lo que ha pasado durante la dictadura, no solo con su historia, porque bueno, él estudió derecho, es abogado, entonces como desde distintos frentes, ¿no? Desde el lugar judicial, poder hacer justicia, pero también desde un lugar de poeta, como hemos estado viendo acá desde el principio, de cómo la literatura se convierte en herramienta, ¿no? Para construir memoria, para también hacer tangibles ciertas demandas. Entonces siempre he estado al servicio de la memoria en términos colectivos, como dice acá. Em, Este fragmentito está tomado de una entrevista que le hacen. Luego, si quieren, le podemos pasar. Hay muchas entrevistas de Julián Axat que son muy interesantes por este doble rol, ¿no? Que había comentado Pau recién. No solamente tiene mucho que contar desde su historia personal, sino que el compromiso que suscitó esta experiencia tan dramática eh, los llevó a estar frente a diferentes causas, ¿no?
en la lucha por los derechos humanos. Si quieren, leo la cita. Dice: el momento de mi escritura coincide con mi militancia en el origen de Hijos, La Plata. Coinciden esos dos ámbitos en un momento donde el gobierno indulta, impide los juicios y a través de Hijos llevamos a cabo el escrache, llevando la palabra, en mi caso de forma privada, no solo pública, lo que nos había pasado después de años de silencio y con la teoría de los dos demonios. Desde el taller de los albaniles hasta mi primera publicación, estuve 10 años intentando escribir o darle forma a mi primera voz en la escritura. Esto está hablando, ¿no?, del contexto de los 90, en el que surge Hijos, y también Hijos La Plata, eh, donde, bueno, había mucha apología, ¿no?, hacia lo ocurrido en la dictadura. Es interesante tener en cuenta la pertenencia militante de Julián Axat, de Hijos, porque su búsqueda de verdad tiene que ver también con la búsqueda de Hijos, que es la de conocer a sus padres desaparecidos, no solamente su condición de víctimas del terrorismo de Estado, sino también en todo lo que ocurrió antes en sus vidas, que tiene que ver con sus actividades y también con sus convicciones. Sí, también en varias de sus entrevistas, Julián Axat hace hincapié en esto de lo colectivo, ¿no? Y ahora lo vamos a ver también reflejado mucho en la obra, porque él dice en un momento que fue a partir de la militancia en Hijos que como que termina un poco de entender su lugar, de que un montón de gente había atravesado lo mismo o situaciones similares y cómo desde la colectividad le pudo empezar a dar más sentido también a toda su identidad y darle sentido también a experiencias eh, pasadas, digamos, del pasado reciente en Argentina en general. Ok, a ver, estamos. Ah, Luqui, estás silenciada. No, no, decía que tenemos unas fotitos para ver cuántos se acuerdan de todo lo que estuvimos viendo. No, mentira. Para pensar cuáles son los diálogos que voluntariamente, explícitamente, Julián Axat establece en su poesía, para pensarla también como un puente de la memoria, ¿no? Esta idea de este puente que venimos construyendo a lo largo de cada encuentro, a partir de la literatura, él también, ¿no?, toma esa iniciativa mucho, mucho antes de ese taller. em, en buscar en la experiencia de otras generaciones, de otras ubicaciones temporoespaciales, para entender cuál fue su vida, cuál fue la historia que lo atravesó. Y por eso en sus poemas vemos muchas referencias que tienen que ver con Kafka, que lo trabajamos el encuentro pasado, muchas con Primo Levi, que fue con quien comenzamos a ver el testimonio y la poesía de los sobrevivientes, eh, a Walter Benjamin, que es un filósofo. Nosotras no lo hemos mencionado hasta ahora, pero a partir o a raíz de alguno de sus poemas sí podemos comenzar a charlar un poquito de cuál es la historia y cuál es su mirada también sobre la historia de Benjamin. Y de dos poetas argentinos, uno que ya leímos, que es Alberto Spumber, y sobre todo como referencia inevitable en la poesía de memoria en Argentina, con Juan Gelman. A Juan Gelman no llegamos a leerlo, que lo teníamos para compartir, creo que el encuentro anterior, no, el otro, cuando tuvimos el conversatorio con María, pero están subidos algunos textos por si quieren chusmear también su escritura, que sí, en términos de memoria y de leer textos de esta época, la verdad que, bueno, como dijo Luján, es medio un padre, ¿no? Em,
Así que bueno, tienen cosas subidas de Hellman para leer también. Y acá tenemos algunas características que hacen a su poesía un puente con el presente. Eh, Ay, se me salió la pantalla. Bueno, ahí está de vuelta. Em, que decimos, ¿no? Se vale las experiencias del pasado para entender su biografía, pero también conecta su biografía y estas historias del pasado con lo que ocurre en el presente de forma explícita y voluntaria para exigir justicia no solamente por todo lo que pasó, sino por lo que está pasando ahora, ¿no? En el hacer abogado, defensor de menores, como vamos a ver en las próximas diapositivas, está muy al tanto, ¿no? De cómo son las demandas por justicia, y eso hace con su poesía. Hay también, perdón, una referencia que nos quedó por ahí debajo, que tiene que ver con su mirada también, que es internacionalista, ¿no? De forma voluntaria. Hace mención en su poesía no solamente de lo que ocurre en Argentina con la última dictadura militar, eh, sino de lo que va ocurriendo a lo largo de la región, en el continente americano en general, y también con lo que ocurre con la historia del Holocausto. Ahí se sumó Miriam, que está conectándose. Y tenemos una listita de sus libros publicados, los libros de autoría única, por llamarlo de algún modo, porque él también es parte de muchas antologías y él dirige muchas otras antologías, pero como ven escribe desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el 2003, eh, con su último libro, que es el que nos va a presentar, escrito 20 años después. Y parece que Sí, no, pero es muy prolífico, ¿no? O sea, para un escritor, todos estos libros en tan poco tiempo es mucho. Sí, Pau, te interrumpí, perdón. no, iba a decir que veo la cantidad de libros publicados y también pienso que tardó un montón en publicar a su vez, como que pasaron dos cosas, ese como lo publicó cuando pudo hacer público todo eso que le pasaba, ¿no? Eh, y después sí, ya escribió, bueno, toda la cantidad que ven ahí, que ahora vamos a ver un poquito de algunos en particular. Eh, pero también me hace pensar en esto de los tiempos para hablar en términos amplios, ¿no? No solo pensando en publicaciones, sino para poder poner en palabras un, un testimonio de vida, de experiencias, que no hay un tiempo para hacerlo. Y eso también lo hemos estado viendo con los distintos testimonios que hemos traído y las distintas cosas que fuimos leyendo. Sí. Las antologías más importantes que él tiene, que él coordina, son estas tres que vemos en pantalla. Si Hamlet duda, le daremos muerte. La Plata Spoon River y Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo. Esta es de este año, del 2024. Ahí vemos una referencia inmediata al contexto local, de la que podemos hablar ahora en breve, pero vemos ya desde esta primera abordaje que está muy conectado con lo que ocurre. Y bueno, cuando les vayamos nombrando cada una de los trasfondos de estas antologías, van a ver cómo él conecta su escritura con su presente. ¿Se acuerdan que habíamos visto con el diario de una princesa montonera, eh, que la generación de hijos tomaba algunas referencias de la mitología griega, en el caso de Antígona, y también de la literatura universal en general, con Hamlet? Y eso tiene que ver con
algo muy propio de esta generación, que es que justamente deben tomar la posta, si se quiere, o deben hacerse cargo de situaciones de las cuales no fueron partícipes, ¿no? En tanto niños. Esto ya lo habíamos visto con Mariana Eva Pérez. Ella decía, o ella manifestaba, ¿no? La dificultad de eh, ver su propia vida personal, privada, atravesada por un drama que es histórico, que tiene un trasfondo político, económico, social detrás, que implica, bueno, tener en cuenta demasiados factores y de pronto la herencia del el mandato de los padres ausentes porque están desaparecidos se vuelve muy pesado. Entonces, cuando con hijos, con los militantes de hijos, empiezan a intercambiar esta cuestión, esta dificultad para procesar, ¿no? Como todo este malestar que está en su vida de forma tan tajante, escriben esta antología de poesía salvaje. Luego les podemos contar por qué se llama poesía salvaje. Em, pero son hijos poetas que escriben y escriben un poco también para liberarse un poco de ese peso, de esa herencia. Si Hamlet duda de le haremos muerte, es un poco una ironía, ¿no? Que esta voz colectiva de hijos enuncia diciendo, bueno, si dudamos de vengar a nuestros padres, porque Hamlet en Shakespeare es el personaje que debe eh, hacer justicia por su padre asesinado. eh, Hamlet no tiene margen de decisión, ¿no? En la obra de Shakespeare, y esto es lo que retoman estos hijos. Si dudamos, ¿no? Nos queda la muerte, que es una ironía, ¿no? Porque un poco lo que están haciendo acá es romper con esa herencia. Tiene otros proyectos también en, en su vasta bibliografía. Él también escribió una serie de ensayos. Algunos de ellos están compilados en este libro, que es el diario de un defensor de pibes chorros. Em, Él, como abogado, fue defensor de menores y también fue coordinador del, del programa de acceso a la justicia Atajo del Ministerio Fiscal de la Nación. Y él toma un posicionamiento también y escribe mucho al respecto de esto, de cómo la ley que rige el sistema penal juvenil en realidad es producto de una mirada que está muy distante de la democracia, porque es una ley que nace en la dictadura y que debe reformarse, pero pensando en adecuarla a los derechos del niño, que es algo que todavía aparentemente no está resuelto. Y en este libro él da testimonio de lo difícil que es ese trabajo, en donde muchas veces se encuentra con madres, con familiares, con personas que tienen serios problemas que no pueden solamente ser abordados desde una mirada punitiva, ¿no? Que se trata de niños. Y bueno, en la diapositiva anterior, que no quería dejar de mencionarlo, cuando él publica La Plata Spoon River, lo que hace es una colección de poesía que ahí la tiene Paula para mostrárselas. Em, Él invita a diferentes poetas del país a escribir para darle voz a las víctimas de la inundación en La Plata. Recuerdan que en el 2013 hubo en La Plata una gran inundación que tuvo como consecuencia muchos muertos eh, y sobre... Incluso, Sí, sí, que tuvo muchos muertos, pero también hubo mucho silencio alrededor de esas muertes, que ese fue como un poco lo que denuncia, ¿no? Esta antología de alguna manera, como, porque nunca se ha dicho el número que se cree que fue, porque
de repente eran, no me acuerdo cuántos, pero muy poquitos, eh, pero después aparecía gente que decía, no, pero mi familiar falleció, tal falleció, y no daban las cuentas. Y la realidad es que nunca se ha dado un número oficial, o mejor dicho, oficial, que concuerde con los testimonios y la experiencia de los vecinos, ¿no? De la ciudad de La Plata. Entonces, con esta antología un poco lo que hace es eso, es darle voz y una justicia poética, podemos decir, retomando la cita de ahí abajo, a estas personas que fallecieron por la inundación, que si no conocen sobre la inundación de La Plata, realmente fue muy fuerte, o sea, que ha quedado marcado en la memoria, creo yo, sobre todo de los que vivimos acá, ¿no? Pero Sí, no ha sido una simple inundación, quiero decir, por más que siempre una inundación sea una catástrofe, tuvo todas estas otras cuestiones que la volvieron más compleja. fue una inundación de metros, ¿no? Que es algo que me olvidé mencionar, no es que hubo unos centímetros de agua, sino que en algunos lugares superaba el metro y mucha gente tuvo que subir a los techos, ¿no? Para no, o sea, fue realmente dramático y estuvo involucrada, obviamente, esto es, por eso también escriben este libro, de diferentes formas las autoridades de la ciudad, ¿no? Y hubo cierta complicidad a lo largo de estos años con ese silencio que se denuncia en la poesía. Y bueno, la última antología es muy reciente. Yo la verdad es que no pude todavía rastrear el libro. Sí, se consigue, está en La Plata, la edición es de Pixel, eh, pero se puede disponer online, está todo visible online y compila a diferentes poetas de la región latinoamericana, porque no reconoce límites de frontera, que un poco llaman la atención sobre un contexto muy, muy hostil, eh, más allá de la tapa, ¿no? Que es como bien específico, se viene escribiendo desde hace varios años y se publicó justo en el 2024, entonces aprovecharon para ponerle el rostro de nuestro presidente, pero el título, Toda poesía es hostil al anarcocapitalismo, es una reescritura de un verso de Hellman, ¿no? Que es Toda poesía es hostil al capitalismo, pensando un poco en esta línea de esas militancias que los hijos están interesados en recuperar, en conocer, si bien no todos la reivindican de pleno, de hecho la gran mayoría no lo hace, por los modos y por los límites que se habían superado en esos años 70, sí buscan entender qué había detrás, ¿no? De todo eso y bueno, así es que toman podemos pensarlo como una línea de tiempo, esta herencia procesada en la poesía. También Julián dirige, junto con otro poeta, Juan Ayub, la colección de los detectives salvajes, que eso nos olvidamos de ponerlo en las diapositivas porque queríamos preguntarle a Julián que nos explicara mejor cuál fue ese proyecto, pero les podemos contar rápidamente que fue un catálogo que se publicó de poetas que habían sido desaparecidos antes de poder publicar, ¿no? Antes de que puedan acceder a la publicación. Y es muy interesante porque hay un montón de personas que habían escrito poesía durante sus vidas que no lograron hacerse famosos dentro del campo literario, porque no tuvieron tiempo, ¿no? Porque fueron antes de eso desaparecidos. Y es una colección, es una experiencia muy linda. Seguramente él nos pueda contar un montón de cosas con muchos mejores detalles, muchas anécdotas muy, muy interesantes. Pero bueno, eso también, ¿no? Como un trabajo de editor de Julián Axat. Como para que veamos todo lo comprometido que está con el aspecto de su vida desde la escritura, ¿no? No solamente con su trabajo, su militancia personal, sino en esto de poner en literatura.
Sí, siempre desde lo colectivo, no solo por las causas en sí, sino también desde cómo se hace, por ejemplo, las antologías que, no sé, pienso, por ejemplo, en La Plata Spoon River, que no es el único autor, sino que toma distintas voces de distintos poetas, de distintas personas que quisieran escribir para a su vez darle la voz a estas personas que mencionábamos. Entonces, cómo lo colectivo se ve en distintos aspectos de la obra. Bien, ahora sí. Habiendo hecho esta presentación, no sé si tienen preguntas o dudas o comentarios en relación a quién es o qué hace Julián Axat. Cerrame, porfi. Tenemos entonces la selección de poemas. Nosotras cargamos en el Drive una selección que es mucho mayor. Ustedes van a entrar a los archivos y van a ver que hay muchos más poemas, pero hicimos una pequeña selección de los más representativos para traerlos a la clase, así no no nos quedábamos sin leer su obra. Em, Les pido desde ya perdón, fue mi culpa, yo era la encargada de escanear estos libros, no es el mejor PDF escaneado de sus vidas, pero se lee y o sea, está accesible. Así que me conformo con eso, pero bueno, perdón si tienen alguna dificultad para leerlo desde el celular o eso, tal vez no sea tan claro. Bueno, podemos compartir ahora la selección, ¿no? Sí, Si te parece. la primera, A ver, dice selección uno. sí. A ver. Ahí deberíamos poder ver, si no, a ver si por ahí abriéndolo directamente desde, esperen que lo abro desde, abro el PDF directamente, así, El primero es el primero, Malarmé uno. ¿Conocen a Malarmé? Por las dudas, importante pregunta. Mallarmé es un poeta francés, es un simbolista de mediados del siglo XIX. Es una referencia muy importante dentro de los estudios de la poesía. Y bueno, cuando una persona que empieza a escribir y empieza a publicar necesita validarse, una de las estrategias más frecuentes es la de tomar una figura fuerte para demostrar que puede, ¿no? Que está a la altura. Eh, Así que vamos a ver cómo hace esto en Malarmé uno y también cómo aparecen todos los temas que vimos que aborda en esta lectura. ¿Alguien tiene ganas de leer? O si no leemos nosotras, pero capaz se hace aburrido así. Yo puedo. Dale, Aldi, gracias. 1. La rosa, un rayo, arsenal latente, prepara espinas que se nos clavan. ¿O acaso los incrustamos para hacer la revolución, salvar a nuestros padres de su derrota? No sé, en realidad, si pienso en salvarlos a ellos o a nosotros mismos. Genial, gracias. Bien, este poema ven que tiene un poco, ¿no? De esta intromisión de temas personales. Comienza hablando de la rosa. Eso también en literatura, en poesía, la rosa es un tema muy frecuente.
La rosa, el amor, la luna, son figuras que son poéticas, ¿no? Que son poéticas en sí mismas. Como si uno escribe y habla de la luna o habla de la rosa, está haciendo algo más cercano a la poesía. Entonces, empezar escribiendo de la rosa es una forma, es un modo de anclarse en un territorio, es decir, de poner el pie en la poesía. Sí, justo la rosa es algo que se retoma desde los poetas de la antigüedad. O sea, así que viene desde ahí, se retoma después, no sé, en el siglo de oro español. En, a lo largo de toda la historia aparece la rosa en la poesía, ¿no? Como gran elemento eh, poético. Podemos decir, lo que va variando es cómo se trata esa rosa o para qué aparece ahí y qué se desprende a raíz de esa rosa. Genial. Cuando luego baja de verso, ¿no? Tenemos el primer verso, la rosa, y el segundo, un rayo. Esta escansión, esta separación, un poco nos lo pone con cierto paralelo, ¿no? La rosa, podemos decir, es un rayo, o la rosa es como un rayo. Y luego dice arsenal, ¿no? De vuelta tenemos ahí otro verso muy cortito. Entonces la rosa, un rayo y arsenal estarían en la misma estela de sentidos, ¿no? La rosa es un rayo, es un arsenal. Y ahí tenemos una variación de la imagen de la rosa, ¿no? No es que la rosa es solamente un elemento poético tradicional, ¿no? Que pertenece a una tradición muy antigua, sino que cuando pensamos ya en un arsenal, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un arsenal? Un arsenal de armas, me ocurre como un hito. No Sí, sé sí, si el arsenal no pertenece a un ejército. Un ejército tiene un arsenal, el donde lugar en el que guardan las armas. es el lugar en el que van las armas. Ahí él dice conflicto bélico. Claro, remite a un campo semántico que tiene que ver con las fuerzas, con el ejército, con el armamento, ¿no? Em, entonces esta rosa ya no es solamente una rosa. Y además tenemos debajo, ¿no? Un adjetivo latente, que es como que está ahí esperando este arsenal. Porque también un detalle, la rosa, si pensamos en la rosa como figura tradicional, siempre es delicada, es bella, es femenina, como todas estas características tiene. Las mismas características que un poco se le han adjudicado a la mujer de manera tradicional en la poesía. Entonces vamos a ver que acá la rosa, esta rosa es distinta, no es como la de la tradición. Y luego la rosa, que también es un rayo y es un arsenal latente, hace algo, ¿no? Prepara las espinas, prepara espinas que se nos clavan. ¿O acaso las incrustamos? Acá ya hay una ambigüedad, ¿no? Hay una doble valencia, que esto es bien propio del discurso poético, lo hemos trabajado ya con diferentes ejemplos nosotras a lo largo de los encuentros. La poesía muchas veces se, se aferra a ese espacio de lo indeterminado para multiplicar sus sentidos, para abrir las posibilidades de sentido. Entonces acá tenemos esta doble valencia de lo que hace la rosa. Prepara las espinas que se nos clavan o acaso las incrustamos nosotros, ¿no? Después tenemos que ver quiénes son estos nosotros, este nosotros. Que una vez más ya aparece en nosotros como un colectivo, no está hablando en primera persona singular.
Y acá ya ingresa, ¿no? Debajo de este colectivo, las incrustamos para hacer la revolución, ¿no? Esto es bien propio de la herencia de estos padres, ¿no? Hacer la revolución no es algo que se dijera después del 83 en adelante, ¿no? Si uno lee un poema dedicado a la revolución, va a pensar que está en los 60, en los 70, pero es muy difícil que esto aparezca después, ¿no? Que haya poetas que estén queriendo hacer la revolución desde la poesía, como decía Roque Dalton, ¿no? Un poeta latinoamericano muy inspirador para toda esta generación. Y luego, ¿no? De esta locución, hacer la revolución, dicho esto en el 2003, 2004, 2005, en el momento que haya escrito este poema, salvar a nuestros padres. Acá ya tenemos un tema, ¿no? Es el tema de la primera poesía de Julián Axat, que tiene que ver con qué hacer con esas figuras paternas, maternas, que se salen tanto del canon familiar, ¿no? Que se corren tanto de lo que debe ser una familia en términos tradicionales, ¿no? Una madre que cocina, cuida del hijo, se queda en casa, y un padre que va a trabajar y vuelve luego a estar en casa. Estos padres, además de hacer todo eso, que seguramente lo hacían, de hecho, pertenecían a la clase trabajadora, es algo que siempre reivindica Julián Axat en sus entrevistas. Em, Estos padres además querían hacer la revolución, ¿no? Y él entonces lo reescribe, lo inscribe en su propia poesía. Pero a sus padres, ¿de qué los va a salvar? De la derrota, ¿no? Acá es donde nos anclamos nuevamente en la temporalidad presente. Mucho se ha hablado de la derrota de la generación de los 70, de esos jóvenes, y esa derrota es la que pesa sobre, sobre los hijos, esa herencia que es muy difícil de procesar en términos personales, ¿no? Ya habíamos trabajado mucho con Mariana Vaperes, pero este poema viene muy bien para repensarlo. Uno no se imagina, no podemos nunca imaginar y ponernos en el lugar de un hijo de un padre desaparecido, que además era militante, ¿no? Que fue desaparecido por su militancia. Porque entender todo eso y procesarlo dentro de la propia vida es demasiado difícil, ¿no? Ponerte frente a un otro que te juzgue desde la diferencia, eh, por ser el hijo de, ¿no? Eh, y acá es donde aparece mucho la fuerza también de ese nosotros, de lo colectivo. La estrategia que encuentran los hijos es la de escribir juntos. Y luego el poema continúa, ¿no? Otra vez en la ambigüedad. No sé en realidad si pienso en salvarlos a ellos o a nosotros mismos. Acá sí se individualiza, ¿no? Se hace cargo de esa duda de forma individual. Pienso que tal vez salvarlos a ellos es una forma de salvarnos a nosotros. No sé qué les parece. No es complejo, ¿no? Es bastante llano en principio. Los demás se van a ir poniendo un poco más difíciles. A mí me gusta
que termine con una duda, como bueno, no están las respuestas establecidas o ya dadas, sino que él mismo las tiene y las deja ver acá. em, y se sigue preguntando qué hacer con esa herencia, ¿no? Creo que eso es lo que eh, un poco se plantea en el poema. Eh, Porque primero parece como muy seguro de decir, bueno, es hacer la revolución, que eso remite directamente a los padres, eh, habla de salvarlos de la derrota, pero después un poco termina anclándose en su identidad y la identidad de esta generación a la que él pertenece, que bueno, que eso también tiene que ver con él, no solo con sus padres y en ese momento, sino bueno, con el presente, con la historia de todos los hijos. Sí, vamos a ver que en la poética de los hijos en general, pero en este caso de Julián Axat, en estos comienzos es muy recurrente esa urgencia por resolver y no poder hacerlo, ¿no? También al mismo tiempo esa contradicción de querer dar una respuesta que no se puede dar en verdad, ¿no? Porque no, estas personas que han desaparecido no pueden dar cuenta de qué hubieran hecho distinto, qué les parece, qué hubieran querido hacer de esta forma, que no, ¿no? Son unas preguntas que no tienen hacia quién dirigirse, entonces permanecen merodeando en su poesía. Este poema Mallarmé tiene varias partes, nosotras las cargamos todas en la selección, pero ahora vamos a ir a Hellmaniana, un poco para traer también el espíritu de Hellman en esta en esta revisión. Hellman escribe de esta forma en muchos de sus poemas. Hellman escribe de muchas formas. Vamos a empezar por ahí. Tiene una variación muy eh, notoria a lo largo de su escritura. Va probando diferentes recursos que la escritura le permite para intentar decir eso que no puede terminar de nombrarse. Em, y acá Gelmaniana un poco imita la forma, es un poema, una poesía gelmaniana, ¿no? Porque imita la forma de Hellman, eh, la más típica, la más frecuente, que es la de poner barras a lo largo de los versos, que están un poco cortando el aire, ¿no? Un poco, la función de la barra es esa, la de interrumpir el flujo de la dicción, de lo que se está diciendo, porque hay tanto dentro de estas palabras que un poco como agitan, ¿no? Quitan el aire. Tal vez haya que ampliar un poco para que se lea. No sé si ustedes lo ven. Uy, Voy a tener que salir de la pantalla completa porque, esperen un segundito, el problema es ese, que como pones pantalla completa, eh, no te deja después no te intervenir el deja documento. hacerlo más grande, claro. A ver, Ahí está, ahí genial. lo voy bajando. Que una aclaración, Helman, un poco, bueno, ya lo dijimos con las diapositivas, pero siempre está ahí como latente un poco en la escritura de Julián Axat. Y también, por ejemplo, esta antología se la dedica a Helman. Entonces siempre está ahí como gran referente, ¿no? Sí, sí, es además una especie de padrino, ¿no? En el sentido de que impulsó siempre al final de su vida, ¿no? Hellman dio impulso a las carreras de estos escritores para que pudieran eh, tener la mayor visibilidad posible. Así que hay homenajes todo el tiempo a Hellman, bien merecidos. Pero bueno, este poema, si quieren, lo pueden leer alguno de ustedes, si no, lo puedo leer yo, no pasa nada.
Pero este es un poema que lleva a otra adicción, ¿no? Porque tiene este problema de las barras bueno, lo que va diciendo, ¿no? A lo largo de los versos se va volviendo cada vez más injurioso por momentos. ¿Quieren comienzo? Poeta, bien pensante, progre, ¿qué sería de vos, derrotado, triunfante? ¿Qué sería? Nostalgioso, cervantino, engolado, memorioso, funes, sin fisuras, sesentista, militante sin olvidos o miserias, ¿dónde ese maravilloso divayú? ¿Dónde palabra justa, resistente, celestial, sin demonio, compasado, recargado, se repite, testimonio, endurece, poeta oficial, tan notario, poeta jurista, evocador? ¿Qué han hecho contigo, León Felipe? Si vieras en panfletos y grafitis, barricada, de papel higiénico, en el mayo, sin poder imaginario. Hago un pozo retro en su centro, saco octubre, pongo verano. No sabes cómo vende el permitido, prohibido, prohibir. Uh, oh dolor acumulado. Escribo cargado de pasado, sin futuro. Oh pasado, estoy muerto. El maldito al basural, para que quede el correcto. El querido, coherente, Nobel, señor Mister, comisario poético. Este es un poema de la antología Si Hamlet duda de Debemos muerte. Em, Firmado por Leandro Barrett, que es un seudónimo que usó Julián Axat para poder permitirse salirse un poco de lo permitido decir, ¿no? Lo que era políticamente correcto decir. Y este es un poema más difícil, ¿vieron? No les mentí. El primer poema que leímos no pertenece a uno de los primeros libros. Acá ya Julián Axat explora un poco más las posibilidades de su poesía y está cargado de referencias, ¿no? Es decir, este es un poema que, si bien se puede leer sin ir a todos esos sitios, esos links que se van abriendo, acá hay una búsqueda de mostrar cierto conocimiento, ¿no? Cierta trayectoria recorrida dentro de la poesía, pero también dentro de las teorías del testimonio, dentro de las políticas de memoria, dentro de la historia de las militancias de izquierda a lo largo del siglo XX que aparecen en este poema. Es difícil intentar ofrecer un comentario que contemple todos esos elementos, pero sí vemos que acá hay una apelación directa, ¿no? A este poeta bien pensante, progre, esta pregunta, ¿qué sería de vos? Es un poco para poner en culpas, ¿no? Para revisar ahí cierto lugar. Es una crítica a los poetas mismos. En algunas de las líneas de este poema, vemos que aparece nuevamente la idea de la derrota, pero también contrapuesto, ¿no? En este qué sería, habilita a pensar qué hubiera pasado, ¿no? Con todos estos poetas bien pensantes, progres, si la historia hubiera sido otra, ¿no? Si hoy estuvieran triunfantes, serían poetas oficiales, dice más abajo. Eh,
luego vuelve a hablar de la memoria, ¿no? Y dice con pasado, sin pasado, recargado de pasado. Pasa por los poetas de la Guerra Civil Española, con León Felipe, con el Mayo francés, ¿no? Cuando habla del Mayo sin poder imaginario, no toda la imaginación al poder y el prohibido prohibir, eran lemas muy candentes dentro de las juventudes. Y luego empieza con esos oh, ¿no? Oh dolor, oh pasado, diciendo cuál es el lugar desde donde él escribe. Escribe con ese dolor acumulado, cargado de pasado. Pero hay una crítica también a eso que queda, ¿no? Es el correcto, el querido, el coherente, Nobel, el comisario poético. Este poema, está tan enrevesado de referencias, de menciones, de información, es muy reflexivo sobre la propia práctica de la poesía, sobre lo que él puede hacer como poeta. Como si ser un poeta hijo de desaparecidos solo te permitiera ser un tipo de poeta o escribir un tipo de poesía, de la cual él quiere despegarse, ¿no? Ya lo vimos con el gesto de Mallarmé, y hablar de Mallarmé y La Rosa, de poder inscribirse dentro de lo poético y poder escribir más allá de esa experiencia biográfica tan particular y que si bien nosotros lectores, nosotras lectoras, consideramos que es importante tenerla presente, para una persona que lo tiene que llevar en su día a día debe ser muy pesado, ¿no? Debe ser muy sofocante tener que siempre recordarlo todo, ¿no? No sé qué les parece. Sí, y ahí con recordarlo todo aparece Memorioso Funes, que no sé si tienen la referencia del cuento Funes el Memorioso. ¿Lo conocen? ¿No? Bueno, esa es una re recomendación para que lean. Es un cuento de Borges, Funes el Memorioso, que es, Funes básicamente es una persona que recuerda todo, 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 todo. Entonces Borges lo que hace ahí es como, de alguna manera, reflexionar un poco sobre los problemas que traería ese recordar absolutamente todo, porque Una uno va a memoria ver total. que, claro, que quizá uno a veces quisiera recordarlo todo, bueno, con Funes vemos que no, que tiene sus complicaciones también, recordarlo absolutamente todo. Así que bueno, eso como comentario al margen, si tienen ganas de leer algún cuento de Borges, que siempre Borges es como lindo de Ineludible. leer, pueden leer ese. Sí, Funes se cae de un caballo, ¿no? Y a partir de ahí, o sea, es bien anecdótico. Borges no lo escribe esto, no es una literatura que esté vinculada con los sucesos porque es anterior a todo lo que ocurre en los 70s, 80s en Argentina. eh, pero es tan paradigmático el cuento, ¿no? Este Funes que no puede olvidar absolutamente nada, ¿no? Que sirve muchísimo también como referencia dentro de estas literaturas de las segundas generaciones que no quieren ser Funes. No pueden ser Funes sin que eso implique no estar todo el tiempo en un estado muy melancólico. No sé qué les pareció el poema, o si tienen ganas que sigamos leyendo otro, a ver si... O si habían leído alguno, porque por ahí habían leído alguno de Julián Axat, que no es de los dos que leímos hasta ahora. Vamos a ver si llegamos, aunque sea con dos más.
El siguiente que está dentro de la selección que armamos para hoy es también el que le sigue el poema, que es este, la poesía es la boca, que otra vez este recurso bien propio de Hellman, que es esta barra, pero que en este caso vemos que esta barra aparece en menos lugares, ¿no? No, no está tan inundado de separaciones, de cortes el poema. Y este es un poema muy interesante que nos va a servir para recuperar. Al dice que quiere hablar de ese, del verso final. Listo, vamos a leerlo. Así podemos hablar del verso final de este poema. Vamos a poder recuperar muchos de los temas que ya hemos debatido. Está bueno este. ¿Voy yo de nuevo? Lo puedo leer yo así, supongo. La poesía es la boca, el poeta es nadie. Nadie testimonia por el testigo o nadie es poeta testigo. ¿Testimonia nadie? Nadie testimonia por el testigo. ¿El poeta no? ¿El poeta nadie? ¿Paul Celan nadie? El testigo es nadie, pero es testigo. El poeta testimonia, luego es nadie. Bien, este poema está sacado del libro musulmán o biopoética, que ya desde el título nos remite lo que habíamos visto de la teoría del testimonio, no sé si recuerdan, musulmán en alemán es los hundidos, o al menos eso dice Agamben en su texto. Habla de los hundidos, los que no pueden, los que están mudos, los que no pueden hablar, que son estos testigos integrales, los que no pueden dar testimonio porque no están, porque son los que padecieron hasta las últimas consecuencias la violencia del aparato represivo, el que sea, el que les toque, en el caso de Agamben, los campos. Y esta idea de la poesía y el testimonio que era tan problemática, ¿no? De la posibilidad de testimoniar en la poesía, si la poesía puede escribirse o no después de Auschwitz, si la poesía debe escribir sobre Auschwitz, que son preguntas que nos hemos hecho más al comienzo de nuestros encuentros, em, y que acá aparecen, ¿no? Estas preguntas formuladas en otros términos, pero que está este campo de dudas que aparecen en relación al poeta y su testimonio. Ese nadie en mayúscula también es una referencia literaria. Acá. Ahí leo el comentario, Aldi. Em, eh, nadie en latín es Nemo. Y hay todo un juego de palabras que va desde Shakespeare en adelante. No sé si antes también, eso ya no lo sé. Pero un juego de palabras en relación a quién es nadie, ¿no? Y en los términos literales, nadie puede ser nadie, ¿no? Y ahí él dice, yo me pregunto la conexión de ese verso final con el título, la boca y el nadie. Es decir, cuando el poeta usa su voz, deja de ser alguien, pasa al anonimato, pierde estatus. Es interesante pensarlo. No lo responde, ¿no? En términos estrictos, el poema. Em, a ver, o sea, una vez que ya habla, escribe, fin. Queda abierta, ¿no? La pregunta, y se la podemos preguntar a Julián, que nos dé respuestas. Eh, la poesía es la boca, ¿no? Comienza el título para recordarlo por si no había quedado claro en la pregunta de Aldi.
Y el final, el último verso dice, el poeta testimonia, luego es nadie. La elección de ese título le va a preguntar Aldi. Dice, ya tenemos ahí una pregunta para hacerle a Julián Axat. Pero sí puede ser un disparador, ¿no? Para leer este poema. Porque tenemos el problema del testimonio, la posibilidad de testimoniar en verso, ¿no? Este gran problema para los poetas. La figura de Paul Celan, que es un poeta, ¿lo conocen? Es un poeta que escribe en un alemán descompuesto, ¿no? En un alemán desarmado, pues, sobreviviente de los campos de concentración, y su escritura no, es imposible de traducir prácticamente porque no, es una lengua en descomposición y se ha trabajado muchísimo alrededor de la figura de Paul Celan sobre la posibilidad de escribir poesía, la posibilidad de hablar después de Auschwitz, de los campos de concentración, en el sentido de que la lengua parecería ser también la que perdió su rasgo de humanidad, ¿no? Entonces ya no tiene orden o sintaxis posible. Y acá también aparece este desorden, esta medio desconexión, ¿no? Hay una referencia. Ahí no sé, como justo me fui un segundito, no sé si dijeron esto de los últimos versos, que ahí está para mí esto del cogito ergo sum, Sí, que uno lo piensa se dice pienso, luego existo, pero en realidad ese luego es por lo tanto. Entonces acá está ese tema de si el poeta testimonia y nadie puede testimoniar realmente al 100%, entonces finalmente es nadie, ¿no? Hay como hay todo un juego con eso también. bueno, y si quieren podemos leer el que habíamos pensado a continuación, que es Despedida Menor, que este es del libro Offshore. Este lo tengo acá a mano para mostrárselos así. Obviamente acá hay una referencia también, ¿no? Muy clara en todos estos poemas. De todo el libro Offshore van a encontrar referencias muy pensadas en función del contexto en el que esto es descrito, que tienen que ver con la reaparición del Fondo Monetario Internacional en la política argentina, eh, que claro, para Julián Axat es muy choqueante todo este retorno porque tiene que ver mucho con el pasado que él transitó, o las consecuencias de este pasado que a él le tocó transitar siendo niño. Entonces evoca mucha escritura. Este poema en particular es sobre su trabajo como defensor de menores, pero bueno, hay muchos otros que tienen que ver con la deuda, que también están en las antologías que les subimos en las selecciones que armamos. Pero si quieren luego le podemos pasar más poemas. Los links están todos disponibles en el blog de Julián Axat. Pero podemos leer este. Este me toca a mí, así no abusamos. Anoche soñé con todos los pibes que defendí en estos años. Se acercaban a pedirme que no renuncie, que me quede a abrazarlos una vez más, que los asista, les explique la causa de su mal, el origen de los golpes que los traían hacia mí, que escribamos el último poema y que vayamos de la mano ante el juez de los sueños perdidos, a exigir por los próximos años. No creo irme muy lejos, les decía. Entonces uno de ellos, el mensajero, sacaba una hoja y me la extendía para cuando despiertes, me decía, y yo leía un símbolo que no recordaba cuando despertaba. Mi hija de 4 años me llamaba a los gritos. Y a ver si puedo buscarlo acá en el libro, que no llego a ver desde su habitación. No llega a ver el último verso.
Bien, este es un poema, al contrario de los anteriores, mucho más claro también. Acá vemos un cambio en su escritura en este momento. em, esa, es un poema bastante narrativo, sí, es un cuento, perdón, un poema que nos cuenta un episodio. Entonces, sí, es un poema narrativo. eh, Nos cuenta ese sueño, anoche soñé, pero aparece en este sueño esta dimensión biográfica de Julián Axat como defensor de menores, una despedida menor, ¿no? Y hay un juego con la despedida de un menor, con una despedida chiquita, que también tiene que ver con ese devenir menor, que es tan propio de la filosofía francesa, eh, el devenir minoritario, que es siempre liberarse, ¿no? de un estado anterior, más complejo, más oprimido y opresor al mismo tiempo. Entonces hay todo un juego de palabras con este despedida menor. También una sinfonía menor. Sí, la música también usa mucho ese término, no solo los deleuzianos. Y aparece algo indescifrable, o que queda sin descifrar en el poema, que es ese símbolo que le extiende el mensajero, uno de esos niños, que él no puede recortar porque despierta en medio de una situación que también demanda su atención y también tiene que ver con su biografía. Claro, que es la niña, es su hija de 4 años quien la despierta de ese sueño con los otros niños. Hay toda una decisión que implica, ¿no? Dejar un trabajo, en este caso un trabajo tan eh, comprometido. Y bueno, entonces aparece esta contradicción entre estos niños, personajes. ¿Qué les parece hasta ahora? No sé si quieren decir algo. Em, Hoy estuvimos, eh, bueno, Aldi estuvo mandando mensajes. Ella está perdonada. Está en silencio. Pero Em, yo estoy bastante mutuo también, pero nada, estoy escuchando con interés. La poesía siempre, creo yo, es quizá un poco más difícil de analizar. No sé, me acuerdo en uno de los primeros encuentros que Cecilia, vos decías que te gustaba mucho la poesía en general y yo pensaba, a mí me pasaba al revés antes, que siempre la poesía es como que me generaba cierta resistencia porque siempre parece que hay algo más y algo ahí atrás que uno no termina de entender o de descifrar, entonces quizá a veces resulta un poco más difícil acercarse. eh, pero lo que a mí me gusta de Julián Axat es que cambia mucho el estilo. Vieron que por lo general uno quizás lee un autor y de un poemario a otro o de una antología a otra no hay tanta diferencia. De acá, más allá de los temas, también cambia, como decía Aldi, este es un poema bien narrativo, o sea, no tenemos los versos en las estrofas ordenaditos como por ahí el primero, o hay una copia copia en el sentido de la manera, ¿no? De Hellman como en El Mañana. Eh, Eso me parece muy interesante, cómo va explorando, a la vez que explora distintos temas y
distintas demandas, podemos decir, porque siempre está como todo lo político muy a flor de piel en su poesía. Eh, a la vez que cambia eso, también cambia la forma, ¿no? Como si fuesen las dos cosas juntas que van mutando. Sí, la verdad es que la poesía de Julián Axat tiene esa particularidad que la vuelve súper rica. em, y luego, si quieren, les pasamos los libros. Julián Axat sube casi todos sus libros a internet porque no le interesa mucho el trasfondo editorial, comercial. Siempre que puede, siempre que tiene o sea, con los libros, con los que tiene, con las editoriales, con las que tiene algún tipo de problema, esos permanecen inaccesibles, pero todas las otras están cargadas para descargar desde su blog, así que después les podemos pasar como para que exploren cuál es el que más le guste. Um, Un poema Pero esperanzador, pide bueno, Aldi. a mí me pasa con este poema que me llama la atención, que bueno, a través de la poesía tal vez es mucho mejor posible explicar lo que le pasa ahí, que cuando viene contando de su trabajo y el periodo de los pibes que defendió en estos años, que no renunciara. Bueno, a mí me pasa que con, a través de la poesía creo que es mucho mejor entendible, ¿no? Más, mejor expresar las emociones, ¿no? Que de otra forma. Por ahí si esto lo que le pasaba con ahí, si trataba de explicar en un texto más común o periodístico, por ejemplo, creo que no se entendiera de la misma forma. Sí, No sé si se entiende lo que sí, quiero tal decir, cual. pero me parece piola y cómo logra expresar sus emociones, eso quiero decir. Sí, hay una emoción que solo es capturable, puede solo capturarse así, ¿no? En la forma poética. Miriam Eh, escribe en los comentarios que ella ve una confrontación en el poema de los chicos, ¿no? Entre los chicos que él defendía y la hija, y que hay situaciones de abandono, ¿no? Y de protección que aparecen como en contradicción, que es re interesante pensar en esa disyuntiva que aparece, como porque el poema lo permite plantear. Sí, Pau, te interrumpí. no, yo iba a decir que lo que había comentado Max tiene todo un trasfondo teórico de mucho debate, esto de que es a través de la poesía, o mejor dicho, que en este lenguaje poético es donde puede plasmarse una emoción o unos sentimientos que de otra manera como que no se llega, como que la poesía tiene eso que otro tipo de textos nunca, nunca pueden suplir, podemos decir. Em, y después, bueno, Aldi había propuesto leer La raza cósmica, así que Sí, que está en el otro PDF. sí. Vamos a buscarlo. Está en el PDF que subimos que se llama El amor por los débiles y el instinto de asesinato, que es el poemario último que él publicó, que nos va a presentar en la próxima semana. Pero también le vamos a poder pedir que lea otras cosas, así que de hecho seguramente traiga otros textos también para compartir. Y, y bueno, vamos a poder sacarnos el gusto de hacerle preguntas. Pero hay un tema que, bueno, hay muchas cosas que nos quedaron por fuera de este encuentro, que son también los temas en sí, ¿no? ¿Qué temáticas le interesan más allá de esta dimensión colectiva de la enunciación y de esta forma de pensarse en conexión con toda una historia eh, que está mucho más allá de sus propias, de sus límites biográficos?
Y hay algo que es como una especie de obsesión de Julián Axat, que es la ciencia ficción, que está muy explorada en sus últimos poemarios. Los perros del cosmos es uno y la otra es Interestelaria, em, que esos, si los conseguimos por links, también se los pasamos, pero me parece que esa es la editorial con la que no puede compartir cosas. Pero bueno, la raza cósmica, hay acá un juego, ¿no? Con esta dimensión de lo espacial, vamos a ver ahora cuál es esta raza cósmica. Em, pero que bueno, que es interesante. Tiene un epígrafe que es de José Vasconcelos, que dice, se engendrará de tal suerte el tipo síntesis que ha de juntar los tesoros de la historia para dar expresión al anhelo total del mundo. Y si quieren leer el poema, en la raíz última, en los confines subterráneos y anteriores a todo lo precolombino, hay un ser del cielo que proyectó la suerte cósmica de su descendencia, aunque ya la idea de raza no existe, y que mañana vivirán las estrellas para volver a inseminar, y así. Este es un poema más cortito, pero este es un poema esperanzador, ¿no? Como decía Aldi, para cambiar un Y poco los tintes. Sí, quizás además de o sea, la ciencia ficción, que ese dato me sirve mucho, esto de lo cíclico de nuevo, ¿no? Porque los sueños son cíclicos y él tiene su herencia y sigue pensando en la revolución y en su hija recuerda a los otros niños. Entonces, creo como esto, al pensar que sigue girando en el mismo tema, pero diciéndolo de otras maneras, ¿no? Que un poquito la poesía hace un poquito eso. Digo, sí, sí, además la idea del comienzo y el recomienzo que es tan importante en la tradición literaria también, eh, esto de siempre estar fundando un inicio. Em, y acá es algo que se remonta hasta la raíz última, ¿no? Anterior a todo lo precolombino, o sea, antes de lo que era anterior a Colón. Eh, Hay un ser del cielo, esta es una figura como muy luminosa, ¿no? Y una suerte cósmica que está proyectada y que mañana viviremos, ¿no? En las estrellas. Volveremos a inseminar. Y este es un poema muy lindo. Y Sí, porque es lindo cómo transmite para mí la idea de los ciclos, que no quiere decir que vuelvan a ser siempre iguales. Y eso también se ve en toda la tradición, y ahí vuelvo. Yo siempre un poco retomo a los clásicos por lo que estudio yo, pero eh, siempre desde Ovidio y desde la antigüedad está esto de los nuevos comienzos y el cosmos que se vuelve a ordenar y se da un nuevo comienzo, como cíclico, pero con cierto renacer que es único de alguna manera y es nuevo. y en este caso con la posibilidad de la divergencia, ¿no? De tomar otro rumbo, de tomar otro camino. Si ustedes chusmean del PDF que les subimos, van a ver que hay varios poemas que hablan sobre los astronautas, los cosmonautas, la- los cosmismos, las formas del ser del cosmos, que tiene que ver con esta búsqueda, este interés por la ciencia ficción y por lo espacial. También tiene que ver con un diálogo que él establece con un poeta que ya vimos, que es Alberto Spumberg, que él escribe uno de sus últimos libros, si no es el último, La habitante del cometa 67, y bueno, hay una mujer que enuncia desde un cometa
toda una serie de poemas. em, y tiene mucho más que ver con esta pulsión de vida, con esta búsqueda de la vitalidad y de lo que puede ser, ¿no? Todavía no es, porque las cosas son como son, pero puede ser de otro modo, y es una línea muy linda dentro de su escritura. Em, Así que bueno, si quieren, por hoy podemos cerrar con esto, así nos vamos con estas vibras. Y quedan, por si tienen ganas, después para revisar, les podemos mandar justamente por el grupo, pero también por mail, si no, los links para que ustedes puedan acceder a los PDFs de todos los libros que están cargados online, mismo de su blog, que pueden buscarlo. Es El Niño Rizoma, que es el blog menos marketinero del mundo. Eh, es el niño rizoma.wordpress.com. Pero podemos compartírselos más tarde o mañana. Y el próximo martes ya lo tenemos a él leyéndonos, así que le podemos preguntar lo que tengan ganas de preguntarle. Desde su poesía, desde su trabajo, lo que, todo lo que él tenga ganas de contarnos. Sí, así que bueno, con las cosas que les compartamos, pero también con inquietudes que les surjan por ahí más allá de la poesía en sí, esperamos que se puedan sumar entonces el martes, así charlamos un poco con él y nos cuenta un poco más de su militancia y de su poética, que a fin de cuentas es otra forma de militancia. Así que bueno, gracias por conectarse hoy y nos seguimos escribiendo por el grupo y también por correo. Adiós. Gracias. Hola, Luján. Muy interesante. Chao, nos vemos.